¿Cómo es entonces el desarrollo de la enfermedad, doctor Chacaltana? Me contagio, el virus ingresa a mi cuerpo, ¿cuáles son las fases? ¿Hasta qué momento van a empezar a aparecer las erupciones? ¿En qué momento soy más contagioso? ¿En qué momento dejo de contagiar? ¿Ya se tiene definido ese proceso? Sí, lo que sabemos básicamente es en base a lo que ocurría en África con la viruela del mono. No todo es igual, por si acaso, pero en base a ello y lo nuevo que vamos aprendiendo a partir de esta más de 2.000 casos en el mundo, entonces tenemos nosotros que tomar, 23.000, perdón, más que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es así que, por ejemplo, hay un periodo de incubación, es decir, desde que el virus entra a mi cuerpo hasta que comience a sentir algún síntoma, que más o menos está en un aproximado de 5 a 7 días, ¿no? Pero que puede llegar a ser hasta 21 días, ¿ya? Ese es el periodo de incubación. Una vez que yo empiezo a tener síntomas, que como les digo puede ser simplemente un malestar general, fiebre, dolor de huesos, ¿no? Eso puede pasar solamente 5 días. En ese periodo ya empiezo a contagiar. Y cuando aparecen las lesiones, van ocurriendo algo así, ¿no? Primero una manchita, o varias manchitas, que duran 1 o 2 días, después un granito que dura 1 o 2 días y se va a convertir en lo que llamamos una vesícula, es decir, un granito que tiene agua dentro, ¿ya? Como, digamos, una mini ampollita, si queremos explicarlo así al público. Entonces, y eso también va a durar 1 o 2 días. Una vez que esta vesícula se pasa a ser una pústula, es decir, una lesión un poco más grande con un contenido amarillento o amarillo verdoso en su interior, eso ya dura como unos 5 días, 6 días, ¿no? Y después ya va a pasar a ser una costra. Esa costra sí puede durar, digamos, mucho más tiempo, 2 semanas, algo así, ¿no? Entonces, ese es más o menos el circuito. ¿Y dónde es más contagioso? Evidentemente cuando están las lesiones, ¿no? Cuando empiezan a aparecer las lesiones y no deja de ser contagioso hasta que las costras caigan, ¿no? Y ya la piel se recupere. Ya. ¿Se podría Mientras comparar haya esta costra, se aparición? contagia. Sí, sí. ¿Se podría comparar esta aparición de las costras y ese proceso de secado como con la varicela, que decíamos de cuando ya está en la seca no se contagia? Sí se puede comparar con la varicela, pero ojo, debajo de la costrita todavía hay virus y puede contagiar, ¿ok? O sea, igual, la varicela cuando hay costra también se contagia por si acaso, ¿ya? Es más, y de ahí justamente puede ocurrir de que algunas otras personas terminen infectadas. Siempre va a llegar el proceso de la costra, o sea, eso sí va a aparecer sí o sí, las erupciones y la costra. Las erupciones y la costra, si todo ese proceso va a ser, lo que va a cambiar es la cantidad. Lo que se ha visto hoy en día es de que a veces, por ejemplo, ese periodo prodrómico de malestar puede durar 1 o 2 días nada más, o inclusive no aparecer y de frente aparecer las lesiones. Y lo que Okay. también parece es que se acortan esos tiempos de las lesiones. Y lo otro es que no siempre vamos a ver a una persona, como hemos visto en la foto, con múltiples lesiones, sino pueden ser unas pocas nada más. Y como ¿Aparece habíamos en señalado, alguna sí, zona en específico del cuerpo las lesiones, doctor Chacaltana? sí, lo que se llama este tipo de lesiones son centrífugas, porque aparecen más en los brazos, las piernas y la cara, o sea, alejado de la parte central del cuerpo. Okay. Pero en estos grupos se ha visto que también hay un área que está siendo, digamos, bastante afectada, que es el área genital. De todo lo que es el área genital, anal, toda esa zona pélvica de nuestro cuerpo, ¿no? Es donde pueden haber las lesiones y solamente ahí aparecer y desaparecer, ¿ya? Eso es lo que también se ha observado. Entonces, o bien desde ahí comenzar a diseminarse al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, pero como digo, ya no es una forma típica como tuvimos que aprenderlo inicialmente de lo que habían habido los reportes en África, sino ahora hablamos de forma atípica o, entre comillas, una forma típica de este brote, que es diferente a lo que usualmente se veía en África, ¿no? Ok. El hecho de que haya aparecido acá, hay cosas nuevas, que por eso tenemos que estar siempre bien informados para saber cómo protegernos. Hablemos de los síntomas, doctor, no de la erupción. Estos primeros síntomas, ¿qué voy a empezar a sentir? ¿Qué malestares podría estar sintiendo si es que ya el virus ha ingresado a mi cuerpo? Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, algo del dolor de cuerpo.
Y lo que se ha visto es que, por lo menos en los casos que se reportaban desde África inicialmente y también en estos, es que hay lo que se llama linfoadenopatías, que la gente lo conoce como los ganglios o las secas, ¿no? Unos bultitos que pueden salir redonditos, que salen en el cuello o en nuestras axilas o en nuestras ingles, ¿no? A la raíz de los muslos, de las piernas. Entonces, y ese es donde vamos a encontrar. Y estas linfoadenopatías son características que le va a ayudar a diferenciar de que se trate de una varicela o inclusive de una viruela humana, ¿no? O sea, es muy, entre comillas, muy propia de esta viruela del mono, pero el hecho de que no exista no significa de que no haya viruela del mono, ¿no? Pero cuando está presente, como que nos ayuda a tener un poquito más de certeza clínicamente de que sí es una viruela del mono.